Hola, Shelly. Alien 3 de 1992 fue el reboot de la franquicia del xenomorfo, un intento de volver a alcanzar el éxito de lo que fueron unas brillantes Alien el octavo pasajero de 1979 y Aliens el regreso de 1986. Auténticas obras maestras. Esta película atravesó diversos problemas de cambios de dirección, guión, ideas, escenas eliminadas e inservibles, sets desechados y lo que seguramente acabó de hundirla: la intromisión excesiva del estudio. David Fincher aún así hizo lo que pudo, y aunque la película es claramente deficiente, mantiene la esencia de Alien con su universo crudo, derrotista, su estética retrofuturista masiva, pero a la vez ratonera donde todo el mundo está en peligro. No hay escapatoria. El monstruo acecha en las sombras. Sí, hizo lo que pudo, creo que es un buen resumen del resultado final. En este vídeo veremos sus 8 mayores errores y daremos ideas de guión para mejorarla. Y aviso a navegantes, ni que decir tiene que este vídeo va a estar plagadito de spoilers. Y el argumento de Alien 3 es: ¡Atento, Spike! La reina después del regreso hizo el pino y puso un huevo en el techo. Este huevo se abre por arte de magia y el facehugger infecta a Ripley. En el proceso de colarse en su criotube usando su sangre ácida, provoca un fuego que hará que Hicks, Newt, Bishop y Ripley sean evacuados en una caja de zapatos interespacial y se estrella en un planeta prisión mina gobernado por recursos Y, ahora convertidos en monaguillos, y palman todos los tripulantes menos Ripley. En el rescate, el facehugger, que será una abrazacara reina, al menos en la versión del director, infectará también a un perrete del cual nacerá un nuevo tipo de Valiant lagartija de CGI barato. El alien se liará palos con todo el mundo hasta que desarrollan un plan para cazarlo que consistirá en hacerlo correr detrás de ellos siendo masacrados brutalmente. Al final le cazan y destruyen tras echarle magma encima y después pegarle una ducha. Llega la compañía para hacerse con el embrión que está dentro de Ripley, que resultará ser de reina, pero esta les manda a la mierda y se tirará a un horno. Y ya está. Esto ha sido Alien 3. Se acabó. Y antes de empezar me gustaría dejar claro que amo las 4 películas originales, sean mejores o peores, pero hay que ser objetivo. Aún así, pese a haber sido vilipendiada y arrastrada por el fango, su mayor crimen es ser la secuela de 2 películas sobresalientes, siendo una peli para mi criterio de 6,5 perfectamente disfrutable, incluso con momentos brillantes como la cremación de Newt y Hicks, superpuesta por el nacimiento del Alien Runner. Y aclaro que analizaremos la versión normal. La del director igual se lleva su propio vídeo en un futuro. Y sin más dilación, vamos al lío. ¡Llegó la hora de divertirse! Error número 1. El huevo. Si bien es cierto que en el final de Aliens el regreso oímos el sonido de un huevo abriéndose, eso es más un guiño. Un ¿qué pasará ahora? No es ni mucho menos una excusa para hacer una tercera parte forzada, ya que aunque sea controversial, es cierto que hay teorías de que en el nivel 426 aún estaba el Derelict repleto de huevos en estasis, aunque hay también quien dice que está destruido. Pero bueno, es vuestra peli, haced lo que os dé la gana. Una invitación a que tal vez alguien hubiera bajado a investigar y se lleve su facehuggerazo correspondiente. Pero aquí tenemos que el final del regreso era una reina furiosa persiguiendo a Ripley, y ni mucho menos se le hace una referencia. Hay todo tipo de teorías, hasta que la sangre ácida de la reina tenía material genético que hizo el huevo. ¿Pero por qué está en el techo? ¿Por qué se abrió si no había nadie cerca? ¿Quién le llevó ahí? Si es que no habéis mirado de vuestra propia dona, tíos. Si es que me cago en... Tranqui, capullo. Seguimos. ¡Basta de gilipolleces! El huevo simplemente se puso ahí para mostrar el ciclo de vida de ellos. Aunque estudiando el lore y sacando nuestras propias conclusiones os propongo mi teoría. Simplemente el lobo opositor es una cadena de montaje, un elemento donde la reina introduce el material genético y forma los huevos de manera eficiente. Pero de manera menos eficiente y mucho más lenta la reina podría fabricar en su interior huevos inmaduros, que tengan que acabar de crecer mediante sus tentáculos raíces disolviendo el entorno con su ácido. Y recordemos Romulus. Esta reina de Acheron podía haberse envuelto en un capullo protector igual que el Big Chap, y estando en semiconsciencia mientras hiberna hubiera mandado a esta brazacaras nacer. Esto es un apunte mío, personal, que evidentemente ni los guionistas ni productores pensaron. Solo pusieron un huevo ahí y ya. Eso sí, ¿por qué decidió ponerle haciendo el pino? Ni idea. Error número 2. Las definiciones de Newt y Hicks selectivas. Pensadlo bien. Tenemos un regreso de Ripley, Hicks y Newt y el pobre y malogrado Bishop, que murió por exceso de cola de reina en la espalda, lo que podía ser el inicio de una futura familia incluso, cuando todo se normalice. Ya sea con Hicks formando parte de ella o no, está claro que Newt y Ripley iban a ser madre e hija, y teniendo ese potencial, esa gran carga argumental aprovechable al 100%, se decide eliminar ese vínculo a corte, con todo el desarrollo de personajes de la anterior película tirado a la basura. La carga de emotividad que podía haber llevado a Hicks a dar la vida por ellas.
que Newt estuviera en peligro o que Ripley hubiera sido la que le salve, ya que Sigourney Weaver había pedido de fenecer al final de la cinta, y añadiendo el error claro de que la niña se ahogó en su criotubo cayendo al mar y Ripley, que el de ella estaba agujereado por el facehugger, no. Cuánta oportunidad perdida, cuánto fallo, qué poca gana de continuar con un legado que las pertenecía. Error número 3, el abrazacaras reina. Sí, habéis escuchado bien. Esto es un error arreglado en la versión del director, ya que en la película original vemos a un facehugger normal. Y esto fue puesto, os digan lo que os digan, para parchear la decisión de que el abrazacaras tenía que infectar a 2 huéspedes. Cosa que ya sabéis que no coincide con el lore del abrazacaras normal. Ripley de una reina para mantener la tensión de si nacerá o no durante la peli, y el runner que masacrará a todos menos a ella. Y esto, aunque canónico ahora mismo, fue una trampa de guión para cuadrar el argumento. Y no os confundáis, no estoy en contra de que se enriquezca el lore. Al contrario, mientras cuadre con un sentido, por muy purista que sea, me parece ok. Lo enclavo como error porque la película original era un facehugger normal y en la versión del director fue modificado. Error número 4, la cápsula de salvamento que no es de salvamento. Tenemos una nave espacial de guerra en la cual duermes meses o incluso años, expuesto a los confines del espacio, donde lo único que te salva del frío exterior o de un fallo catastrófico es una cápsula de salvamento, que debería ser una nave miniatura, o aún mejor, un despierte de emergencia como vimos mismamente en Covenant. Y para salvar a los tripulantes básicamente les meten en una caja de zapatos con menos medidas de seguridad que un coche de choque de las ferias. Mismamente en el octavo pasajero, que la Nostromo era una nave comercial, no de salvamento, dicho por Parker textualmente, el vehículo de escape era un vehículo, el Narcissus, no una suerte de meteorito lanzado al azar en el cual mueren el 75% de los tripulantes. Nadie ha probado eso antes de incorporarlo como medida de seguridad, así que como resultado tenemos que básicamente los protagonistas con todo su arco de personajes desarrollado en la anterior película tienen una definición sin ningún tipo de sentido. Yo no me subiría ahí. ¿Y tú? Error número 5, los planes del demonio. Tenemos un elenco que son una suerte de prisioneros estúpidos. Está bien, me mola, pero que a la hora de hacer planes parece que su guía es un sketch de José Mota. Y van a palmar todos, ¿pero por qué? Porque son secundarios. ¡A por ellos! ¡Sí! Ya que sus mejores decisiones para atrapar a la criatura es básicamente llenar los túneles de napalm y pegarles fuego para que eche a correr para forzarlo con suerte a que se introduzca en el búnker él solito y sellarlo. ¿Qué puede salir mal? Pues todo, ya que vemos que no habían contado con que el runner también estará por ahí. ¡Oh, sorpresa! Cosa que pasará, lo aprovechará y la liará parda. Asimismo, en el plan final deciden correr delante de la criatura mientras son masacrados brutalmente tratando de cerrar puertas para dirigirle al molde donde le tirarán encima magma. Un gran plan de no ser porque a uno que falle todo se puede ir al garete. Cosa que pasará ya que son masacrados sin piedad, como era esperable. Solo son carne de cañón corriendo por túneles. Además de todo esto, he de apuntar que en la película vemos como todo es tan masivo que tienen que usar velas para no perderse. Pero sin embargo, esta zona tan laberíntica se la conocen a la perfección. Inverosímil si no te has dormido mientras ves la peli. Error número 6, el island de Corchopan. Va, esta es sencilla y estará dividida en 2 grandes sectores en la peli. En el principio, donde vemos un disfraz y animatrónicos bastante potables, y a partir del epicentro de la película, donde se usará más ese CGI chustero y noventero, que no tiene nada que hacer salvo dar vergüenza ajena, ya que ni siquiera el CGI actual puede competir con maquillaje y animatrónicos buenos. Y resultarán escenas que son un monstruo que no da miedo porque claramente no está ahí, pero se lo comió las ganas de terminar la película. El mero hecho de no creerte el monstruo te saca de escena constantemente. Y la inmersión proporcionada por los decorados, fotografía y vestuario, que a mi gusto es muy buena, se ve echada al garete. Una pena. Error número 7, el argumento. Esta película intenta volver a la esencia de la original, pero se queda en el pozo, acabando siendo un popurrí de una especie de survival horror de personajes deambulando por los escenarios esperando a ser comida. Y aunque hay personajes que tienen sus momentos de brillo como Andrews, Aaron, Dillon, Clemens y por supuesto Sigourney Weaver, que siempre está estupenda, lo cierto es que el resto solo son sacos de carne esperando sus turnos para alimentar al bicho. De ahí la importancia de que el elenco de personajes sea escueto y bien desarrollado. En el octavo pasajero, cada uno de los 7 tripulantes tenía cara, nombre, motivaciones y acciones consecuentes. Aquí no. Y es consecuencia de un guión atropellado, poco madurado y con una guía clara hacia un objetivo conciso: parecerse al original. Desde ese inicio incongruente, pasando por eliminar a personajes clave, continuando por un nudo atropellado con altibajos y acabando por un final que te deja frío, la película tenía mucho más que ofrecer. ¡Qué desastre! Y eso nos lleva a... Error número 8, la muerte por agua. Pero ¿en qué cabeza de espectacular tirar al maldito xenomorfo magma? Ahí es nada, maldito magma. Ya sé, sí que es que igual son unas rocas tibias. No son rocas tibias, es maldito magma que solo iba y después acaben con él por demasiada agua. ¿Quién narices estaba en su casa fumándose una trócola del tamaño de la Torre Eiffel y decidió que esto le iba a gustar a los espectadores? ¡Alerta por subnormal!
¡Alerta por subnormal! Es más, ¿en qué universo paralelo esto es verosímil? No solo sacáis un huevo de los huevos, matáis a todo el elenco relevante de la anterior película corte y hacéis a los actores correr por escenarios como imbéciles. Sino que para acabar, Ideon, vamos a hacer el final que emociona a Spielberg. Activa los aspersores, por favor, que se morirá por explosión por shock de temperatura. Digo yo, no sé, llámame loco. ¿Qué tal si hubieras dejado que el xenomorfo muera cuando le tienes magma encima? ¿No creéis que hubiera sido suficiente? Escena para recordar. Error número 9, la guerra interna por la peli. No me gusta normalmente mencionar cosas externas al resultado final, ya que todo lo que rodea a la producción son excusas. Haberlo hecho bien. Pero hay que decir esto, aunque sea como easter egg. Todo lo anteriormente mencionado tiene un porqué. Los cambios de guión y directores constantes, hasta el punto de que la idea original era un planeta de madera del cual se habían desperdiciado sets ya construidos, pasando por páginas de guión hechas la noche anterior e incorporadas, y terminando por el intrusionismo del estudio, pasaron factura en el resultado final. Qué lástima, menuda oportunidad desperdiciada. Todo esto resulta en una película con un argumento pobre, que tiene que ajustar el lore para cuadrarse en su propio universo, que salvo por la ambientación, ignora. Con personajes potables y cierto encanto que serán diluidos en su propio guión disperso que les va a impedir acabar de brillar. Con una única escena memorable que será la de la cremación de Newt y Hicks, además de tener un nudo bastante caótico y sin sentido con un desenlace digno de una película de serie B. Y esto nos lleva a cómo mejorar el guión de esta película. Y habría que empezar por el principio. Borremos ese huevo mágico. Y es que la compañía habría enviado una segunda nave compuesta por mercenarios de élite a sueldo. Esta nave, mientras sucedían los hechos de Hadley's Hope, con la distracción habrían visitado el Derelict. Esa sería la misión principal oculta de Burke. Evitar la visita de los marines a esta nave mientras mantenía a raya a los xenomorfos como carne de cañón y distracción. Y por eso habría escapado en el regreso. Su objetivo era secuestrar un vehículo y reunirse con ellos. Y se harían con un cargamento de huevos. Luego ya con la explosión podrían haber decidido si destruir el Derelict o no, eso sería indiferente. O si le dejas magia. Excusas para otras pelis. Y esta tripulación de élite se dirigiría a Fiorina 161, donde tienen un cargamento de humanos reclusos dispuestos a ser infectados. Lo que no contaban es que con su presencia algunos huevos se abrirían liberando su preciada carga, lo que les forzaría para no perder los especímenes infectar con ellos al personal de la nave, para luego ponerles en estasis mientras viajan al planeta que será el punto de encuentro con la compañía donde les esperaría un equipo con el material adecuado. Ripley y el resto del elenco volverían a la estación espacial de la compañía y poco después de su llegada llegaría Baesta, otra que supuestamente está cargada de huevos, pero sin control. La nave especialista que hemos mencionado que fue a Fiorina a recoger los huevos y a la tripulación de élite. Esta nave, al acercarse a la estación espacial y no recibir respuesta, sería asaltada por un grupo de marines coloniales con Hicks como consejero infiltrado, que se encontraría con todo patas arriba y lograría detenerla. Pero ¡oh sorpresa! Una nueva reina habría decidido poner su nido al lado del sistema de refrigeración de los propulsores nucleares de la nave, imposibilitando su acceso al sistema de autodestrucción. Ripley al volver estaría trabajando con esos robots elevadores tan molones en un muelle de carga, y recibiría una transmisión de este, informándola del estado de la estación y decidiría robar una de las naves del muelle para saltarla y activar el sistema de autodestrucción, aunque sea con ella dentro. No sé qué os parecerá, pero yo creo que es bastante más orgánico, aunque parezca un poco rebuscado. Y como ya os dije, he intentado ser lo más conciso y no meter paja en el vídeo. ¡Descanso! Buenas noches, nenas. Y recordad, si os gusta ese tipo de contenido, like, suscribiros y dejarme un comentario diciendo que os ha parecido esto. Que me ayuda mucho la difusión del vídeo, ya que esto todavía es gratis y no como el cine. ¡Chao! Volveré.